vamos a ver eh, la definición de la ley cero. Esto se me había pasado para ver esto de las leyes de la termodinámica. Y esta, en principio, se pensaría que fue primero la ley cero y luego la primera ley y luego así la segunda en orden ascendente. Pero no, esta fue descubierta en el siglo pasado. Fue después de la primera y la segunda ley, que son ya más tiempo, ¿no? Entonces, esta pues la vemos relativamente sencilla, al igual que la tercera ley de la termodinámica. Esa no me voy a detener más que unos 10, 15 minutos en la tercera ley, al igual que en la ley cero, ¿sí? Y bueno, esta ley dice que establece, la ley cero de la termodinámica establece que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos a su vez en equilibrio térmico están térmico entre sí. Déjenme. Por su parte, esta ley se ha usado en dispositivos como es el caso del termómetro, el cual es útil para medir la temperatura. Sí, por ejemplo, en el caso del termómetro, pues tenemos que la temperatura del cuerpo está distinta al de la temperatura del termómetro. Estos termómetros sean estos electrónicos o los que se utilizaban anteriormente, que son los de mercurio, pues están a distintas temperaturas, se ponen en contacto y se llega al equilibrio, que es el equilibrio térmico. ¿Sí? Aquí también la podemos ver esto. Dice ley cero de la termodinámica cuando dos sistemas A y B están en equilibrio térmico, con un tercero C, A y B también están en equilibrio térmico entre sí, y esto ya va a dar un equilibrio térmico. ¿Sí? ¿Qué pasa o qué decimos cuando estamos en el equilibrio térmico? Pues que las temperaturas son las mismas. Sí, entonces, en el equilibrio, pues en sí pues, no hay cambios, ¿no? En general no hay cambios. Cuando nos pregunten cómo puede describir el equilibrio, pues cuando no hay cambios. Sí, entonces, eso es la ley cero, le digo, nada más para no dejar pasar esto de la ley cero, vamos a ver esto. Ahora, continuando con la parte que estábamos viendo la sesión pasada, vamos a ver un ejemplo que es el caso de ejemplo 4.3 del libro de Chang. Una muestra de 0.4089 gramos de ácido benzoico se quemó en una bomba calorimétrica a volumen constante. Entonces aquí tenemos que es el proceso AB constante. ¿Sí? En consecuencia, la temperatura del agua en la chaqueta interna, ahorita le voy a poner de nuevo la chaqueta. Ahí está la bomba calorimétrica, ¿sí? Que es la temperatura del agua en la chaqueta interna. Esa es la que tenemos nosotros, la que está determinando, que es la que está aquí. Subió de 20.17 grados Celsius a 22.22 grados Celsius. Si la capacidad calorífica efectiva de la bomba más el agua es de 5.967 joules sobre Kelvin, algunos de los valores aquí nos pide calcular delta U y delta H de la combustión del ácido benzoico en unidades de kilojoules sobre mol. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos que la reacción es en presencia de oxígeno, que les decía más o menos por ejemplo, este experimento se hace en el laboratorio y, por ejemplo, en el experimento lo ponemos como de 10 a 15 atmósferas de oxígeno, ¿sí? Reacciones de combustión, en las reacciones de combustión se produce CO2 y agua. Entonces, ya aquí, ¿qué es lo que se tiene que cumplir en la reacción? Pues que esté balanceada, ¿no? Y luego aquí van a estar ¿cómo balanceamos? Pues con los coeficientes estequiométricos, tenemos 6 átomos aquí de este lado, 6 más 1, 7 de carbonos, 7 carbonos y aquí tenemos 7. Oxígenos tenemos 1, 2, y aquí son 15 por 2, 30 entre 2. 15, ¿no? 15 son 17, 7 por 2, 14. 14 más aquí son 3, debe ser 17. Sí, no son 17. Y luego los hidrógenos son 6. Aquí tenemos 5 y 1, 6. Entonces está equilibrado. ¿Sí? Bueno, entonces aquí, como es el caso de volumen constante, la expresión de la primera ley de la termodinámica,
Primera ley de la termo. ¿A qué se reduce? Aquí lo voy a poner primera ley la termo. Se reduce, pues queda a delta U es igual a Q sub índice B. Eso lo habíamos visto anteriormente. Entonces, la cantidad de calor y la cantidad de calor desprendida, voy a poner calor es igual a bueno, este aquí como que no es tal cual este calor. Lo voy a poner aquí nada más uno igual. Esto es igual a la capacidad calorífica por delta T, que esto es igual a la capacidad que es de 5267 joules sobre Kelvin por la diferencia de 22.22 menos 20.17 y esta también la podemos hacer en Kelvin porque la diferencia es equivalente a grados Celsius o a Kelvin y esto da 10.799 joules sobre Kelvin, pero como nos lo piden kilojoules lo vamos a hacer 1000 joules es igual a un kilojoule y esto es igual a 10 punto, lo vamos a redondear a 10.8 kilojoules. Y aquí, no, aquí, pero este ya no es nada más, es joule. Entonces les digo que es importante el análisis dimensional, Kelvin con Kelvin se cancela, y nada más nos queda sería kilojoule. Sí, bueno, ahí está. Y luego el peso molecular del ácido benzoico, poner así, ácido benzoico, peso molecular benzoico es igual a 22.12 gramos sobre mol. Se tiene de la ecuación de la primera ley de la termodinámica, que es esto, QB es igual a delta U igual a, como va a ser desprendido, va a ser el signo negativo, que eso también es importante. Si es una expansión, tiene signo negativo, aquí va a estar desprendiendo, va a ser signo negativo, C por delta T por el peso molecular de ácido benzoico entre la masa, que es el número de moles, ya que peso molecular es igual a la masa sobre N. N es igual a la masa el peso molecular. Y aquí entonces nada más sería esto esto en sí, lo que estamos haciendo, esto es decir que es N igual a peso molecular del ácido benzoico entre la masa que es del ácido benzoico, ¿no? La reglita del sándwich pues ya pasa, ¿no? Entonces aquí sustituyendo datos, pues ya tenemos este valor, que es menos C por delta T, que es igual a 10.8 kilojoules por el peso molecular de 122.12 gramos sobre mol entre la masa del ácido benzoico, que es de 0.4089. 4089. Ahí está el análisis dimensional, pues aquí se cancela y este va a ser un calor específico. Entonces aquí tenemos que Q, dice que esto lo voy a borrar, esto es para explicarles. Q sub índice B es igual a menos 3226 kilojoules sobre mol. ¿Sí? Que esto es una propiedad intensiva, ¿sí? Ya que se necesitan o se desprenden 3226 kilojoules
por cada mol de ácido benzoico. ¿Sí? En principio se acabaría este problema, que es lo que nos pedían, determinar, no, es el V, que es delta 1. Esto en sí, lo que estamos haciendo es calculando implícitamente delta. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos para el calor, el delta H. Bueno, entonces ahí está. Esta es lo que utiliza la operación por kilogramo. O también que viendo esto es el calor y nada más se divide entre el número de moles, que el número de moles es el peso molecular. Masa y el peso molecular, ¿no? Bueno. Ahora, para obtener delta H se hace uso de qué, ecuación? Para delta H se hace uso de la ecuación delta U más delta PB. PB, donde delta PB es despreciable frente a delta H y delta U, cuando esto es muy pequeño, cuando todos los reactivos y productos están en fase condensada, o sea, en fase líquida. Esto es despreciable. Él lo maneja como fases condensables, pero en fase líquida, ¿no? Líquida o sólida, ¿sí? Pero si son gases, no se desprecian. Suponiendo gas ideal, entonces, ¿qué tenemos? Que PB es igual a nRT. Entonces, delta PB, que era lo que habíamos visto anteriormente, es igual a delta nRT. Aquí la temperatura inicial, esta es temperatura inicial, porque se está comparando reactivos con productos bajo las mismas condiciones. Entonces, delta H, delta U, sale delta, perdón, no delta, es R, el valor de R, es el valor que sale así constante. Entonces, delta H es igual a delta U más N por T por delta, no, que la canción no es N, es R, R por T por delta N, ¿sí? Donde, en este caso, lo voy a dejar acá la reacción. Ahí está la reacción, lo voy a bajar esta. Aquí está. Donde delta N es igual a N de productos menos N de reactivos. Así la vemos. Entonces aquí tenemos delta N es igual a 7 menos 7.5. Y esto es igual a delta N es igual a menos 0.5. ¿Por qué? Entonces aquí cabe mencionar que esta ecuación estamos utilizando la ecuación del gas ideal y nada más consideremos fase líquida. Por lo tanto, aquí tenemos 7 de productos. Esta no se considera para el delta N. Esta tampoco se considera. La que se considera es esta. Productos reactivos. 7 menos 7.5. ¿Sí? Entonces, ahora sí, sustituyendo en delta H es igual a delta U. Bueno, en esta ecuación ya le voy a poner así. Delta U más RT delta N. Tenemos que sería menos 3226 kilojoules sobre mol más 8.314 joules sobre mol Kelvin. Aquí hacemos la conversión, que es 1000 joules, es kilojoules, equivalente a un kilojoule, por la temperatura, que sería de 293.32 Kelvin, que es la temperatura inicial, por menos 0.5. Delta H, ¿cuánto va a dar? Ahí está el valor, que es de 3000, menos 3227. Y dice, se puede observar que no hay gran diferencia entre delta U y delta H. Entre delta U
y delta H. ¿Sí? Esto debido a que delta PB, la delta NRT, es pequeño en comparación a delta H. O sea, si esto, pues cuánto va a valer. Ahorita le igual le hago la operación esto. Tengo la calculadora, sí. Sería menos 1 punto. A ver, lo voy a poner aquí, miren. Esto es menos 1.21. 22. Y ahí está, ¿no? Es este. Menos 1.22, que es muy, muy pequeño. En comparación al menos 3.226, una pequeña contribución. ¿Sí? Entonces, delta U es independiente de la presión y del volumen. Y delta U es independiente de sus parámetros. Delta H, que es igual a menos 3.227, ya sea que se efectúa volumen a presión constante. O sea, casi es lo mismo. ¿Sí? Pero aquí, principalmente, aquí lo que luego vemos, que la entalpía, o lo que nos quiere decir es, puede ser función de la temperatura y la presión, pero luego se hace esta presión constante. H es solamente función de la temperatura. Ahora, por otro lado, U es igual a una función de la temperatura y el volumen, pero el volumen es constante. Se puede hacer que U sea igual a solamente la función de una temperatura. Y aquí cabe mencionar que, por ejemplo, en una ecuación diferencial, eh, y esto aquí nada más aprovechando, ¿no? La derivada de f respecto a x es diferente a una derivada parcial. Ese también viene, me parece, en el final del capítulo 4, no me acuerdo dónde viene, la derivada de g, por ejemplo, con respecto a y, cuando tenemos x constante. Entonces aquí esto quiere decir que f solamente es una función de x. La función, la variable dependiente y la variable independiente. Esto viene de matemáticas, ¿eh? Dependiente. Ahora, aquí es una derivada parcial, aquí porque luego esto lo confunden con esta derivada, diferencial exacta, una derivada parcial y no es lo mismo. Esta es una derivada total y esta es una derivada parcial. ¿Por qué? Porque aquí g es igual a g función de x, o y, o en x, y, ¿no? ¿Sí? Entonces, más para que lo tengan en cuenta, la diferencia entre una derivada total y una derivada parcial. Bueno, entonces, ahora vamos a ver este ejemplo y se compara la diferencia entre delta H y delta O en los cambios físicos siguientes. Un mol de hielo que va a pasar un mol de agua a 273 Kelvin y una atmósfera. Y inciso B, un mol de agua que va a pasar un mol de vapor a 373 Kelvin y una atmósfera. Los volúmenes molares del hielo y el agua a 273 son de 0.0196 litros por mol, que son volúmenes específicos, y 0.0180 litros mol respectivamente, y los volúmenes molares del agua y vapor a 373 Kelvin son de 0.0188 litros sobre mol y 30.61 litros por mol. Ahorita voy a escribirlos aquí. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está. Datos a presión atmósfera. En ambos casos, el inciso A y el inciso B. Aquí está el inciso A, que es lo que voy a hacer. Un molde de hielo. Va a pasar un molde de agua líquida. Que lo vemos, este es el sólido, que es hielo. Aquí le voy a poner sólido. Y este es el líquido. Los volúmenes molares del hielo son el agua. El hielo son 0.0196 y el del líquido 0.0180. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Dice, en ambos casos,
los casos. Se trata de procesos a presión constante, es P constante. Entonces, delta H es igual a delta U más delta PB es igual a delta H U más delta B, ¿sí? Entonces aquí nos quedamos con la parte, esto lo podemos pasar del otro lado y tenemos que delta H, no, perdón, delta U. Aquí lo tenemos esto, delta H menos delta U es igual a P por delta B, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos de valores aquí? Pues tenemos los valores de los volúmenes. Entonces, ¿qué podemos hacer para ambos casos? Es que calcular delta B. Para el inciso A, tenemos que el delta B es igual al volumen del líquido menos el volumen del sólido, que es el específico, que lo maneja. Bueno, 0.0180 menos 0.0196 litros mol, ya que va a pasar de la fase sólida. Este es el estado final y este es el estado inicial, ¿sí? Un delta es el estado final menos el estado final, perdón, menos el estado inicial. Aquí va a ser el estado inicial, va a ser hielo y el estado final va a ser agua líquida. Ahí está. Entonces, ahí lo que hacemos es calcular la diferencia, que va a dar menos 0.0016 litros sobre mol, ¿sí? Entonces, aquí vamos a determinar, tenemos que delta H es igual, no, delta H menos delta U es igual a la presión, que es una atmósfera, por menos 0.0016 litros sobre mol, y esto es igual a menos 0.0016 litro atmósfera sobre mol, sobre mol. Entonces utilizamos la conversión de que un litro de atmósfera 101.3 joules, y por lo tanto delta H menos delta U es igual a ¿a cuánto? Ahora, ahí está el valor, menos 0.162, haciendo el análisis dimensional, para que dé un signo negativo en la diferencia de delta H con respecto a delta U. Delta U, esto implica que delta U sea mayor a delta H. Delta H, ¿por qué les digo esto que tiene que ser mayor delta U que delta H? Delta H, por ejemplo, aquí si tenemos, no sé, 100 kilojoules sobre mol, nada más es un ejemplo, menos 98 va a dar 2 kilojoules sobre mol. Sin embargo, lo que tenemos 0 o 97, por ejemplo, y luego aquí tenemos menos 90, 100, va a dar un signo negativo porque 97 menos 100 va a dar, va, va a dar un número negativo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Base en esta explicación, lo que dice aquí es, esto implica, esto implica a su vez que delta es implica delta O es mayor a delta H, es que el aumento de la energía del sistema, energía interna, es mayor que el calor absorbido por el sistema, porque cuando se funde el hielo hay una disminución del volumen, ¿sí? Por ejemplo, cuando se congela el agua
se aumenta el volumen. Aquí es lo que está diciendo este Chang, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a hacerlo de manera similar, pero ahora para el caso del inciso B. Del inciso B también calculamos delta B, que es igual. Ahora, ¿cuál sería el estado final? Es los volúmenes, dice un mol de agua a un mol de vapor a 373 Kelvin. Lo voy a poner un mol de agua líquida a un mol de vapor, ¿no? A 373 Kelvin. O sea, y una atmósfera de presión es donde bulle, ¿no? A esa temperatura. Entonces, delta V va a ser volumen del vapor o del gas, aquí lo maneja como gas, volumen específico, menos, que es el volumen del líquido, ya que este es el estado inicial y este es el estado final, que les quede claro. Entonces, aquí es final menos el inicial. Y de manera similar al caso anterior, entonces aquí se sustituyen los valores que el volumen del gas o del vapor es mucho mayor, que es de 30.61 menos 0.0188 litros sobre mol. Entonces aquí esto es igual a 30.59 y es positivo litros sobre mol. Y aquí podemos ver que el volumen del vapor es mucho mayor. ¿Cuántos órdenes de magnitud? Son tres órdenes de magnitud que la del líquido. ¿Sí? Entonces aquí ya calculo de manera similar delta H menos delta U es igual a P por delta V. Esto es igual a una atmósfera por 30.59 litros sobre mol por la conversión que es un litro atmósfera es igual a un joules. Entonces delta H menos delta U es igual a que a 3100 joules sobre mol. Entonces aquí pues esto es mucho mayor a esto y además que es positivo. ¿Sí? En este caso es mayor a cero, en este caso es menor a cero, que es negativo. Aquí es mayor a cero, pues delta H va a ser mayor a delta U. ¿Sí? Bueno, entonces, en el caso del inciso A, cuando se tiene la temperatura, sería. En el caso contrario, esto, delta H, es porque en este caso el vapor realiza trabajo sobre los alrededores, ¿sí? Porque está ocupando un mayor volumen, que era lo que les decía, ¿no? ¿Sí? Y bueno, hasta aquí terminaría este problema. Bueno, entonces, aquí lo que les muestro es un calorímetro de presión constante formado por dos tazas de plástico para café. La taza exterior ayuda a aislar la mezcla de reacción de los alrededores, que este es, por ejemplo, de unicel, ¿no? Se mezclan con cuidado en el calorímetro dos soluciones de volumen conocido que contienen los reactivos a la misma temperatura. El calor que produce o absorbe la reacción se denomina a partir del cambio de temperaturas, como es el caso de la bomba calorimétrica. Las cantidades y calores específicos de las soluciones usadas y la capacidad del calorímetro. En muchos procesos físicos como transición de fase y reacciones químicas como neutralización ácido-base, se puede medir el H. En este caso, en un calorímetro, este es diferente, este es a presión constante. P constante se calcula el delta H en un calorímetro. El sistema está abierto a la atmósfera, o sea, aquí este es pues, lo que implica que estemos a presión atmosfera, por ejemplo, aquí en la ciudad o en la zona metropolitana de 585 milímetros de mercurio. Y el cambio térmico del proceso es igual al cambio de entalpía. En este aspecto, el calorímetro de presión constante es parecido al de volumen constante. Nada más es para diferenciar el caso del calorímetro
pero este es para presión constante y el otro es a volumen constante. Ahora, vamos a ver la parte de la descripción detallada de las capacidades caloríficas. Dice, la capacidad calorífica en la calorimetría es la medición. Esta, la capacidad calorífica, esta la vamos a poner así como capacidad calorífica. Esto es así. La capacidad calorífica en la calorimetría es la medición de cambios térmicos. Cambios térmicos en procesos físicos y químicos. Se demostrará que la capacidad calorífica de un gas depende, esto, gas, gas, depende de la naturaleza de un proceso. Es decir, si es a presión o a volumen constante. Esto lo vamos a ver. ¿Sí? Suponiendo que no hay cambio de fase. Aquí no se va a suponer que no hay cambio de fase. ¿Sí? Cuando se añade calor a una sustancia, su temperatura aumenta, pero cuánto aumente la temperatura depende. Entonces aquí cuando se añade calor a una sustancia, su temperatura aumenta. Su temperatura aumenta. ¿Sí? Pero cuánto aumente la temperatura depende de, de varios puntos que ahorita los voy a enumerar. ¿Sí? La cantidad de calor añadido, o sea, calor. Dos. La cantidad de presente, sustancia presente. No va a ser lo mismo con 1 kilogramo a 5 kilogramos, que era luego lo que les digo, ¿no? Tres, la naturaleza química y el estado físico de la sustancia. Naturaleza y estado físico de la sustancia. Y cuatro, las condiciones bajo las cuales se agrega energía a la sustancia. Condiciones, aquí lo voy a poner para simplificarlo, condiciones, ¿no? Ya sea presión o a volumen constante. El aumento de la temperatura, delta T, para determinada cantidad de sustancias se relaciona con el calor agregado. Entonces aquí al igual lo voy a poner con el calor, se relaciona con delta T. ¿Cómo? Que ya les habíamos visto esto. Es que el calor es proporcional a delta T, que eso es ¿cómo pasamos de una proporcionalidad a una igualdad? Pues le agregamos una constante. ¿Sí? Por delta T y esta se le llama constante de proporcionalidad. En este caso se llama capacidad calorífica. ¿Sí? Entonces aquí lo que hace Chang es despejar. C es Q entre delta T, ¿no? Se despeja, queda como Q delta T. Esto también lo podemos, ¿qué unidades tiene? Las unidades de energía en general. Grado. También internacionales, por ejemplo, joules de Kelvin. ¿Sí? Se puede definir la capacidad calorífica molar, que eso lo vamos a ver acá. La capacidad calorífica molar es igual a C sobre N, que esto es igual a Q entre N por delta T, que esta es una propiedad intensiva, que es la que nos interesa. Son propiedades extensivas, ¿sí? Aquí ahora las unidades va a ser Joule sobre mol Kelvin. ¿Sí? Sin embargo, sucede que el valor que se calcula depende también de cómo se efectúa el proceso de calentamiento. Por ejemplo, a volumen que ya le habían visto anteriormente, que es ese volumen constante a presión constante. Como se vio antes, te lo voy a poner aquí, antes de la primera ley de la termodinámica,
Q subíndice B es igual a delta U, ¿sí? Y esto, y CB a volumen constante, es, ya que el calor, aquí tenemos, voy a poner acá, la capacidad calorífica a volumen constante es igual a Q subíndice B entre delta T, pero a su vez Q subíndice B es delta U entre delta T, ¿sí? Ya que como les había dicho anteriormente, U es igual a una función de T de D, la puedo escribir esta capacidad calorífica en forma infinitesimal, estrictamente hablando, infinitesimal, como CB, estrictamente hablando, es igual a la parcial de U respecto a T a P constante, ¿sí? Pues aquí nada más aclaro, pero esta es la forma estricta, ¿eh? Pero como estamos a volumen constante, entonces lo que podemos decir es que U es igual a solamente una función de T, y esta derivada parcial se convierte en una derivada total siempre y cuando la funcionalidad solamente dependa de una variable independiente. Entonces CB es igual, que luego la que frecuentemente se utiliza, du dt, ¿sí? Y luego aquí, por ejemplo, nosotros queremos saber, queremos conocer o determinar el tau. Lo que se hace en el caso más sencillo es una ecuación diferencial ordinaria, se separan variables y se integra. CB dt es igual a du y se integra en ambos lados, ¿sí? Del estado 1 al estado 2. Aquí va a ser del estado 1 para que al estado, aquí estamos integrando con respecto a U, ¿eh? Y el estado 1 al estado 2. Aquí en el mejor de los casos, suponiendo que la capacidad calorífica, que es el caso menos complicado, sea constante, ¿sí? Tenemos que, lo voy a hacer, lo hago acá para. Entonces aquí que tenemos, pues que CD por la integral de dt de T1 a T2, es lo que me refiero, ¿eh? No es de que sea del 1 a 2, ¿sí? Igual a la integral de U1 a U2, y ya que son es de una función de estado, la energía interna y la temperatura, la integral, una derivada de la función, aquí es du, ¿eh? La integral de una derivada de una función es igual a la misma función. Entonces aquí tenemos CB por T, y lo estoy haciendo con cuidado desde T1 hasta T2 con todos los pasos. U desde U1 a U2. Entonces de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya nada más lo que hacemos es CB por T2, la función de valor de límite superior menos T1, luego U2 menos U1, y aquí lo voy a poner para arriba, aquí al final de cuentas no hay nada. U1 lo voy a cambiar, esto lo paso del otro lado, así, paso del otro lado, no hay problema. Entonces esto es delta U igual a CB por delta T, aunque también conocemos que C, B específica, es igual a CB entre N. Entonces aquí despejando es CB es igual a N por CB específica. Esta es la específica. Entonces aquí podemos expresar delta U igual a N por la capacidad calorífica por delta T. Aquí estamos ya calculando delta U, pero implícitamente, ¿qué estamos determinando? Pues el calor a volumen constante. Esto estamos determinando implícitamente. O sea, Q a volumen constante es igual a N por CB por delta T.
ya que nosotros, para eso nos sirve la termodinámica, para, a partir de las variables termodinámicas, nosotros poder determinar, por ejemplo, en este caso, el calor, volumen constante. Y ahí así se calcula. Ahora, estos valores de la capacidad calorífica, ya sea presión o volumen constante, están tabulados. Ahorita igual le voy a ver si está con unos valores del libro de Castellan, ¿sí? Bueno, entonces ahí está. Ahora, por otro lado, o de manera similar, en el caso de la presión a presión constante, tenemos que ahora el CP de la definición antes vista, acá C es igual a Q sobre delta T, parten de ambas de la misma ecuación, ¿eh? CP es igual a QP, ya que de la primera ley de la termodinámica, os lo voy a poner aquí abajo, que de la primera ley de la termodinámica, la termo, QP es igual a delta H, ¿no? Pues aquí está, delta T es igual a QP es igual a delta H entre delta T, ¿sí? En términos infinitesimales, y ya que H infinitesimales, ya que H es igual a H función de la temperatura y la presión, estrictamente hablando es igual a la parcial de H con respecto a T a presión constante. Pero, en este caso, como P es constante, H es igual de manera similar al caso anterior, H función solamente de la temperatura. Por lo tanto, Cp es igual a la derivada total de H con respecto a T. ¿Sí? Entonces, de manera similar aquí, nada más que aquí ahora, esta capacidad calorífica, luego son para líquidos, están tabulados. Ahorita les voy a mostrar una tabla nada más relativamente rápida. Puede ser que Cp sea función de la temperatura. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, A más B por T. Este lo estoy haciendo relativamente sencillo. Estos son números. Números que dependen de la sustancia. Y aquí yo, por ejemplo, porque luego hay veces que como que no hago hincapié, yo quiero calcular el calor a presión constante para aumentar la temperatura. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, entonces, para aumentar la temperatura, de temperatura 1 a temperatura 2, aquí está. Entonces, de manera similar, yo separo variables e integro. dp dt es igual a dh y hago la integral. Desde el estado 1 al estado 2, desde el estado 1 al estado 2. Nada más que aquí, esta ya no sale como constante. Esta ya no sale. Ahora lo que va a hacer es de sustituir esta funcionalidad. ¿Cómo? Pues nada más lo que se hace es la integral de A, lo que representa esto. Y aquí también viene el análisis dimensional. Por ejemplo, aquí esto tiene unidades de Joule sobre Kelvin. ¿Sí? Tiene unidades A, ¿qué unidades tiene? Y B, ¿qué unidades tiene? Si la temperatura está dada, T tiene unidades de Kelvin. Ahí está. Entonces, estas tienen unidades, las mismas unidades del CP, Joule sobre Kelvin. B tiene unidades de Joule sobre Kelvin al cuadrado para que al multiplicarlas por Kelvin nos dé Joule sobre Kelvin. Nada más ahí está el pendiente. Aquí vamos a hacer esto, que sería A más B por T desde el estado 1 al estado 2 de T igual a la integral de DH del estado 1 al estado 2. Y aquí lo que hago, lo voy a poner del otro lado. Esta pues ya quedaría como H2 menos H1 igual a delta H. Espero que no haya problema, ¿no? Y luego del otro lado, ahí sí es un poquito más complicado. A por dt se separa, más B, la integral de dt por dt, del estado 1 al estado 2, del estado 1 al estado 2. Pues, ¿qué es lo que hago? Pues esta es una constante. Va a depender de la sustancia. Esta es una constante. Sale de la integral.
Entonces aquí yo lo que hago es delta H es igual a A por la integral de dt. Entonces eso ya me lo voy a saltar. Ya sería T desde T1 hasta T2 más B por T2, y aquí sería entre 2, espero que no haya problema, al cuadrado, menos T1 al cuadrado. Ya que aquí, nada más porque igual, ¿qué tal si nos quedaría la integral de B, T, dt, y esto es igual a B, T cuadrada sobre 2, del 1 al 2, desde 1 al 2, y ya nos quedaría esto, ¿no? Entonces aquí, delta H es igual a A por delta T, delta T, esto le puedo quitar el paréntesis, delta T, más B entre 2, y esta pues ya no lo puedo hacer más, T2 al cuadrado menos T1 al cuadrado. Y esto no me lo vayan a hacer como T2, porque también de que puedo hacerlo, ¿eh? Al cuadrado. Eso es un tache, así, tache. No, no, no está bien hecho eso. Porque de que puedo hacerlo. Y no, no está bien hecho. Entonces aquí, pues lo que estoy implícitamente calculando, si calculé el del tache, pues estoy calculando el calor a presión constante. ¿Sí? Que es un poquitito más difícil que el caso de la capacidad calorífica a volumen constante, porque el caso de la capacidad calorífica a volumen constante era constante, valga la redundancia, la constante de la capacidad calorífica. Y es un poquito menos complicada, pero en sí, esta expresión para el calor a presión constante, pues queda en términos de las variables termodinámicas. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice Chang dice es que en general CP y CB no son iguales. O sea, CP y CB no son iguales. ¿Sí? La razón es que un proceso a presión constante se debe efectuar trabajo sobre los alrededores. A presión constante, P constante, se tiene que debe efectuar trabajo sobre los alrededores, por lo que se requiere más calor para elevar la temperatura a una cantidad definida en un proceso a presión constante que en uno a volumen constante. Entonces aquí CP es mayor a CB. ¿Sí? Esto es válido para gases. El volumen de un líquido o sólido no cambia en forma apreciable, o sea, son incompresibles. El líquido o sólido incompresibles. ¿Sí? Es lo que trató de decir este Chang. No cambia en forma con la temperatura y en consecuencia el trabajo que debe efectuarse, que efectúa al expandirse es demasiado pequeño. CB y CP son idénticos para fases condensadas. CB, CP para fases condensadas que fase líquida. ¿Sí? Se va a ver cómo difieren CP y CB para un gas ideal. Entonces aquí vamos a considerar un gas ideal. Yo tal igual les voy a hacer una similitud, por ejemplo, con una olla de frijoles, ¿no? Para tratar de explicar. Entonces, eh, ¿cómo difieren CP, gas ideal, CP y CB? Entonces, ve la relación entre CP y CB. Pues aquí cómo están relacionados, ¿sí? Entonces, de la definición de la entalpía, H es igual a U más PB, ¿sí? Eh, Considerando gas ideal, PB es igual a nRT. Entonces aquí también esto lo puedo reescribir como H es igual a U más nRT. ¿Sí? Para un cambio infinitesimal. ¿Qué se refiere con esto? Pues que tengamos la derivada, no hay más, ¿no? Entonces aquí sacamos la derivada de H para cada término de U más d nRT, le sacamos la derivada a cada término de la entalpía, ¿sí? Entonces aquí lo que se hace, por ejemplo, bueno, si no lo voy a dejar, de la definición de la capacidad calorífica, por otro lado, Cp
es igual a DH, DT, y CD es igual a DU con respecto a T. Entonces aquí despejando DH, la paso del otro lado, es igual a CP por DT, y DU es igual a CD por DT. O sea, de aquí estas expresiones, nada más las despejo, ¿no? Esta la paso multiplicando, CP. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Pues sustituimos lo que está aquí, esto, acá. Y luego acá, DU, acá. Y espero que no haya problema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues tenemos que CP de T sustituyendo CB de T. Y esto es constante. NR lo sacamos. Entonces, más NR por DT. ¿Qué pasa si en esta ecuación yo lo divido por 1 entre DT? Pues que va a pasar que se va a cancelar este con este, porque los factoricé, ¿no? Entonces ahí está. Entonces aquí lo que tenemos es que CP es igual a CD más NR. Entonces, y aquí al igual, y lo hubiera podido despejar, para no hacer, para librarme este paso, aquí que lo pusiéramos N. Entonces ya aquí le voy a quitar igualdad, igual lo voy a dejar aquí, N, entre N, entre N. Esto pues se va a cancelar, va a dar 1. Y en los otros casos, pues va a dar CP específica igual a CD específica más R. Y esta es la relación que existe entre la capacidad calorífica y la presión constante y el volumen constante. ¿Cuál es mayor? Pues CP. CP es mayor a CB. ¿Cuánto? Pues R veces el valor de R. ¿Sí? Por ejemplo, aquí va. Si nosotros tenemos una olla express, estamos calentando, yo tal igual le voy a hacer el dibujo, ahorita voy a copiarla si hay algo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros calentamos frijoles en ollas similares? O sea, aquí hay una flama similar en la flama, ¿sí? Nada más que esta se lleva, vamos a calentar. Esta es a presión constante y esta está a volumen constante. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es una olla express tapada. Bueno, aquí no es completamente a volumen constante porque si no explota, es nada más aclaro. Entonces aquí es a presión constante. ¿Qué es lo que nos dirían, por ejemplo, su mamá? Pues que los frijoles con la olla destapada se van a tardar más que los frijoles con la olla tapada se van a tardar menos. Pero no, lo que nosotros decimos es que aquí van a necesitar una mayor cantidad de energía. Y acá, aquí vamos a tener una menor cantidad de energía. Nosotros lo vemos en términos de energía, termodinámicamente hablando. Por eso, el CP es mayor que el CB. La cantidad a una presión constante de energía va a ser mayor que a un volumen constante va a ser menor la cantidad de energía. Aquí, bueno, ya continuando con esto, tenemos gases diatómicos, eh, diatómicos, que el CD, bueno, este es gases atómicos, por ejemplo, en el gas monoatómico, CB es igual a 3 medios de R, eso es importante, 3 medios de R, y suponiendo, aquí es específico, suponiendo que es gas ideal, CP es 3 medios, lo voy a hacer, 3 medios de R más R. R es la constante de los gases ideales, eso que les quede claro, ¿no? CP, por lo tanto, es igual a 5 medios de R. Para gases diatómicos, CD
es igual a 5 medios de R. Y para el CP es igual a 5 medios más R, serían 7 medios de R. Esto que les quede claro. Esto para acá, acá. Lo voy a poner con azul porque eso lo vamos a utilizar en el ejemplo que sigue. Este y este para gas monoatómico, gas diatómico. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver el problema. Dice, calculen los valores de delta O y delta H cuando se calientan 55.4 gramos de xenón, que este es un gas eh, monoatómico. Gas monoatómico. ¿Sí? De 300 Kelvin a 400 Kelvin supone un comportamiento de gas ideal y que la capacidad calorífica, volumen y presión constante son independientes de la temperatura. Entonces, el genol es un es monoatómico. Entonces, tenemos que Cb es igual a 3 medios de R y Cp es igual a 5 medios de R. Ese no nos lo dan el valor, pero ya lo podemos deducir que el genol es un gas monoatómico. Entonces, el peso molecular del genón es igual a 131,3 gramos sobre mol. Y esto es igual a la masa entre el número de moles. El número de moles es igual a la masa entre el peso molecular, que esto sería igual a 55,4 gramos sobre 131,3 gramos sobre mol. Gramos sobre gramos y el número de moles es igual a 0,4219 moles. Entonces, pues a partir de la definición, por ejemplo, de CB es igual a DU dt, que se le habíamos dicho, para el CP lo voy a hacer directamente. CB dt igual a DU, integramos del estado 1 al estado 2, del estado 1 al estado 2, y para este caso, la capacidad calorífica no depende de la temperatura, sale de la integral, y hacemos la integral, y en sí nos queda que delta U es igual a CD por delta T. Pero como tenemos la capacidad calorífica específica, entonces aquí lo que tenemos es N por CB específica por delta T. Entonces delta U es igual a N, que son 0,4219 mol por 3 medios de R. ¿Cuál es el valor de R? Pues 8,314 joules sobre mol Kelvin por de 300 a 400 será 400 menos 300 Kelvin, que son estos 100 Kelvin, nos da que delta U es igual a 526 joules. Y esto es el calor que se requirió a volumen constante. Ahora, por otro lado, este es AB constante. AP constante, pues de manera similar, como la capacidad calorífica es constante, no depende de la temperatura, de manera similar, delta H es igual, espero que no haya problema, N por Cp específico por delta T. Esto es igual a 0,4219 mol por Cp, que es igual a 5 medios R, que es 8,314 por 100 Kelvin, que es la diferencia de temperaturas. Y aquí nada más haciendo el análisis dimensional, ¿no? Este es Kelvin, Kelvin mol, mol, y nos da Joule. Mol, aquí está, aquí se queda, bueno, aquí ya se me pasó, ¿no? Pero sí nos va a quedar Joule. Delta H es igual a 877 joules, que esto en sí es el calor a presión constante
Y ese es el valor. ¿Qué podemos ver? Pues que el calor a presión constante de estos valores, que el calor a presión constante es mayor al calor a volumen constante. ¿Por qué? Pues por lo mismo que les está explicando, o de manera similar al caso de la olla express, necesitamos una mayor cantidad de energía para llegar a la misma temperatura. Aquí las temperaturas, tanto inicial como final, fueron las mismas. Lo que cambió fue que necesitamos una mayor cantidad a presión constante. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver este último ejemplo. Dice, la capacidad calórica molar del oxígeno a presión constante es, o sea, aquí lo que tenemos que Cp es igual a Cp función de la temperatura, en este caso sí, que es igual a 25.7 más 0.0130 T y tiene unidades de joules sobre mol Kelvin. Y este es como si fuera el valor de A y el valor de B que estábamos viendo anteriormente. Estos. Nada más que ahora sí tenemos números. ¿Sí? Esta es la del oxígeno, que está tabulada, ¿eh? Está tabulada. Ahorita al igual y más que antes de terminar esto, les voy a mostrar rápidamente las. Es que aquí en el libro de Castella solamente están valores de las capacidades caloríficas, pero que no dependan de la temperatura. Pues calcula el cambio de entalpía cuando se calienta 1.46 moles, N es igual a 1.46 moles, que es de oxígeno, ¿no? De 298 a 367 Kelvin. Todo parte de que Cp es igual a dH T y despejo de H igual a Cp, pero Cp es igual a N por Cp, porque es específica, aquí se ve que es específica, ¿eh? Entonces está específica por dt, integramos del estado 1 al estado 2, del estado 1 al estado 2. Aquí lo único que es constante es el número de moles, la capacidad calorífica no es constante, ¿sí? Entonces aquí ya determinamos H desde H1 hasta H2 igual a N, la integral sustituyo 25.7 más 0.0130 T por dt desde T1 hasta T2, de esto es 167, lo vas a subir hasta el final, 298 Kelvin, Kelvin. Entonces, aquí de este lado quedaría como delta H igual N por la integral, pues esto es 25 puntos, es similar al caso anterior, que sería 367 menos 298. eh, bueno, aquí deberías ver las unidades, pero nada más va a ser así. Más 0.0130 entre 2 porque aquí está el cuadrado entre 2 y luego aquí es 367 al cuadrado menos 298 al cuadrado, y ese es el valor de delta H. Aquí del N es igual a 1.46. Al igual y luego rápidamente aquí el análisis dimensional para que no haya problema. Delta H. Aquí el análisis dimensional va a ser mol. Debe tener unidades de joules sobre mol Kelvin por Kelvin. Este es joules sobre mol Kelvin al cuadrado. Kelvin al cuadrado, pues más para que vean, ¿eh? Kelvin con Kelvin se va, mol con mol se va, Kelvin cuadrado con Kelvin cuadrado, y aquí mol entre mol se va. Nos queda unidades de joules. ¿Sí? Vamos a ver cuánto será el valor. Bueno, ya nada más para terminar, por ejemplo, esta es una tabla del libro de Chang, tabla del apéndice A, y dice propiedades termodinámicas a 298 Kelvin, que es la temperatura referencia, ¿no? Entonces aquí, esto lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, en termoquímica, el delta H de formación, delta G de formación, la entropía, eso mucho más adelante, y la capacidad calorífica. La capacidad calorífica, no va a ser función de la temperatura, pero hay veces que pues, en otros libros, no este,
el libro de Castellan ni el libro de Semase del Chang, no están los datos termodinámicos en función de la temperatura, porque como que es más dedicarle más tiempo a eso y no, no es el caso. Pero bueno, aquí está la capacidad calorífica cuando es constante, por ejemplo, la del oxígeno, la del agua líquida, 75.291, la del agua, sí, sí, la del agua en fase gas, 33, la capacidad calorífica, y va a depender de la sustancia. Aquí nada más se los puse para que vean que es capacidad, va a depender de la sustancia que estemos utilizando. ¿Sí? Entonces ya nada más quedaría hasta ahí, ¿sale?